Buenas, saludos a Iglesia Buenavista. Espero que todos estén bien. Am, Disculpen que la demora, pero he andado viajando, no he podido am, a, a grabar. Y no crean, aquí me ocupo y me salgo el día y no regreso todo el día. Disculpen, pero qué bendición que ya vamos a empezar este domingo. Esperemos que todo salga bien. Vamos a orar por la apertura una vez más de nuestra iglesia. Vamos a creer que Dios nos ayude allí. Amén. Entonces, también les pido, vamos a seguir en oración por Nirma, por Katy, que Dios la bendiga, la ayude mucho. Continuemos por eso. Y prediqué en la iglesia de Los Ángeles, la iglesia del pastor Paul que falleció. Tremendo lo que Dios está haciendo, una iglesia muy muy buena. Estuvo muy bueno también eso. Qué tremendo. Acabo de regresar. La razón que andaba viajando también, fui el viernes pasado a la despedida del pastor Mecho, y entonces fuimos a Prescott. Yo no había visto la iglesia, tremenda iglesia, algo increíble. Pero había gente de todo el mundo. Los que pudieron viajar estaban allí. Trataron de limitar cuánta gente podría venir. Mi pastor no invitó a nadie de la iglesia del Paso, más fue él. Fuimos unos cuantos pastores. Mucha iglesia quería ir, pero tuvimos que limitar la iglesia. El cupo de la iglesia son de 3,000 personas o 3,500 personas dentro de la iglesia. Y así los pastores tuvieron que decirle a su gente que no fueran todos, porque todo el mundo quería ir a la despedida del pastor Mecho. Y entonces algo lindo, algo muy poderoso. Se sentía como una conferencia casi. Era algo bien chévere. Entonces estaba pensando de eso porque cuando hace unos cuantos días estaba hablando con mi mamá. Y nos pusimos a hablar de un amigo que teníamos, que yo he predicado de él, un hombre amigo de nosotros del narcotráfico. Y estamos hablando de este hombre, que cuando lo mataron, lo asesinaron allá en Juárez. Cuando lo mataron a este hombre, me dice mi mamá que fueron todos al entierro de él. Y que la gente que mis primos se enojaron un poco porque su caja era muy fea. Lo enterraron en un cementerio muy muy feo. No hubo mucha gente. No fue una cosa bonita, fue una cosa muy fea. Y estábamos platicando y me dice mi mamá que estaban enojados mis primos porque ninguna de las esposas, escuchen la palabra, esposas, gastaron dinero para enterrarlo ni nada. Y me puse a pensar, dije, pues, ¿quién va a gastar dinero? La realidad es de que la mayoría de la gente estaban contentos que este hombre se fuera. Las mujeres también, sus esposas. O sea, un hombre narcotraficante, borracho, violento, traicionero, adúltero. Entonces se enojaron mis primos, pero ¿por qué? Si tú creaste tu legado, tú has creado tu nombre, entonces así es como son las cosas. Y me puse a pensar de la diferencia de estos hombres. Y quiero leerles una escritura, quiero que abran conmigo los libros de Proverbios 22:1. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Otra versión dice la buena fama, otra dice y el favor más que la plata y el oro. Entonces quiero hablarte de un buen nombre, porque tenemos que desarrollar un buen nombre, tú y yo. Una de las cosas que tenemos que aprender aquí, la escritura nos está comparando un buen nombre a las riquezas. ¿Ok? Hace una comparación, dice, un buen hombre es mejor que riquezas.
Y entonces, tenemos que empezar a pensar de qué va a pensar la gente de nosotros cuando nos vayamos. ¿Cómo la gente va a hablar de nosotros? ¿Quién va a venir a honrarte? ¿Quién va a venir a verte? La realidad es de que la semilla que tú plantas hoy es lo que vas a cosechar en aquel día. Entonces la Escritura nos dice en Galatas, dice, no sean engañados. Todo lo que uno siembra lo va a cosechar. Entonces, tú siembras buena semilla, cosechas buen fruto. Siembras mala semilla, vas a cosechar mal fruto. Entonces, aquí nos dice la Escritura que tenemos que hacer algo para cosechar un buen nombre. Un buen nombre no es, porque era fulano de tal, entonces quiere decir que tenemos que honrarlo. No. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Y la Escritura dice, mira, piensen de su nombre, piensen de su legado, porque va a venir un tiempo donde eso va a dar fruto. Y entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que nuestro testimonio, o por decir nuestro buen nombre o nuestro testimonio, es algo muy, muy importante. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar un buen testimonio. Tenemos que aprender a pensar de quién somos y cómo nos comportamos y qué dice la gente alrededor de nosotros. Muchos decimos, ¿qué me importa lo que diga la gente? No, te tiene que importar. Tienes que pensar de eso y te tiene que importar. Porque cuando tú entres a la eternidad, la gente te va a recordar, bien o mal. Entonces, lo que haces tú aquí en la vida, ¿vas a influir para el bien o influir para el mal? O tal vez ni marques nada en este mundo. Tal vez el mundo ni se va a acordar quién fuiste o qué hiciste. No se va a acordar nada de ti. Y la cosa es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres tener? Te voy a decir una cosa. El pastor Micho ha dejado un tremendo nombre, un tremendo legado. Quiero decirte que lo que este hombre ha hecho, quiero decirte, hay niños nombrados a Wayman Mitchell alrededor del mundo, porque ese hombre ha tocado, su nombre es poderoso. Cuando tú vas a unos países, dices, yo estoy con Wayman Mitchell, la gente dice, wow, y se abren puertas, hay bendición. No sé cómo trabaja allí en Cuba la situación, pero en muchos países, cuando tú quieres tal vez pedir un préstamo, tal vez tú no tienes crédito, crédito que es tu nombre, ¿ok? Entonces, si tú desarrollaste crédito, quiere decir que te van a prestar dinero. Entonces quiere decir que tú has tenido un buen nombre, una buena reputación, y un banco está dispuesto a prestarte dinero. Y hay veces que tal vez no tengas crédito, estás apenas empezando la vida, no tienes mal crédito, pero no tienes bueno tampoco. Entonces quieres desarrollarlo. Alguien viene y firma su nombre a la cuenta bancaria y te dan crédito. Entonces el nombre es muy importante. El nombre de una persona puede hasta traer bendición para ti. Y quiere decir, eso es lo que tú y yo podemos hacer, un buen nombre, de que sea de bendición, no nomás para nosotros, pero para el futuro. Cuando desarrollas crédito, yo puedo ir al banco, tengo crédito y pido, miren, necesito que me presten tanto dinero para comprar una casa o un carro, y me lo prestan porque tengo buen crédito. Pero si tengo un mal nombre, por decir que nunca he pagado a tiempo, he defraudado compañías, etcétera, cosas malas, me dicen, no, disculpa, no vamos a prestar nada. Bueno, si tal vez estoy pidiendo mucho, digo, espérate, déjame le hablo a una persona buen nombre, que venga y firme y me ayuda. Entonces, un buen nombre es algo muy, muy importante. Y aquí la Biblia obviamente nos está diciendo que de más estima es el buen nombre que las riquezas, ¿ok? Quiero hablarte de cómo desarrollar un buen nombre, ¿ok? Porque ¿cómo desarrollamos riquezas, oro y plata? Trabajando. Tenemos que trabajar para adquirir esas cosas, ¿ok? Entonces, un buen nombre también se tiene que trabajar para adquirir un buen nombre. No sé cuántos de ustedes, pero yo gasté 22 años destruyendo mi nombre. Al contrario, mi nombre traía miedo. Mi nombre tenía una fama mala.
Entonces he herido a mucha gente y la gente, me acuerdo una vez toparme con una prima de mi esposa. Esta chamaquita fue a la escuela conmigo y un día resulta que se casó con un primo de mi esposa, y un día nos topamos en un evento de mi esposa, de la familia de mi esposa. Esta chiquita empezó a hablar mal de mí, empezó a echar que yo era un bully, que era malo, etcétera, etcétera. Tenía una mala fama. ¿Por qué? Porque era un pecador y era malo. Entonces, hasta eso, no podía creer que yo era cristiano. Y entonces fue algo muy, 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 muy curioso y trae risa, pero me odiaba esta chamaquita y le hablaba a todo el mundo, no, este tipo, no le crean. Bueno, anyways, eso es lo que hice. Entonces, ahora he vivido 26 años tratando de desarrollar un buen nombre, un buen testimonio de mi vida, haciendo las cosas correctas, viviendo para Dios, alcanzando a otros, sometiéndome a la voluntad de Dios, tratando de hacer cosas para influir a otros para el bien, predicando, dando seguimiento, invirtiendo en almas, siendo un cristiano. Un cristiano, lo que trae una vida cristiana, siendo generoso, siendo ayudando, apoyando, haciendo las cosas que un cristiano hace. Y quiero decirte, esto empieza a crear un nombre diferente de mi vida. Y como les digo, he estado trabajando 26 años para desarrollar ese nombre. Y tenemos que trabajar para adquirirlo. Otra cosa que tenemos que hacer es tenemos que mantener nuestro testimonio. Nuestro testimonio es muy, muy importante y tú tienes que cuidar tu testimonio. Miren, no vas a ser perfecto nunca. Quiero que entiendan eso. Vas a cometer errores, pero tienes que mantener y guardar y no decir, bueno, si voy a ser imperfecto, ¿qué me importa? No. Te tiene que importar mucho. Hasta para el ministerio, una de las criterias que tuvieron los discípulos en Hechos 6:3, dice, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Quiere decir que buena reputación quiere decir que la gente habla bien de ti. En la iglesia, ¿cómo hablan de ti? ¿Qué dicen de ti los discípulos? La gente misma en la iglesia, ¿qué dice la gente del barrio de ti? Ese cristianito, si tú lo vieras. Entonces tenemos que desarrollar una buena reputación. Tenemos que cuidarnos. Tienes que aprender a trabajar en cosas de tu vida, tu temperamento, cómo tú reaccionas a las situaciones, a los fracasos. Es increíble que gente les pase algo y pierden todo testimonio, empiezan a decir malas palabras, empiezan a maldecir, a echarle a Dios, etcétera, etcétera. Amén. Tenemos que cuidar esas cosas. No podemos nomás hacer lo que nos da la gana. No. Tienes que cuidar tu reputación, tu testimonio. Tienes que desarrollar, empezar a trabajar duro. Mira, las riquezas, muchos de ustedes que trabajan, que están tratando un negocio, etcétera, nada viene fácil. Tienes que trabajar duro. Igual tu testimonio, tienes que trabajar duro. Hay cosas en cada uno de nuestros caracteres que dices tú, pues es que así soy. No, tienes que trabajar a cambiar. Tienes que cambiar eso. Tienes que meter empeño, decir, no, yo tengo que aprender a controlar esta situación, cómo yo me comporto, cómo yo pienso, cómo yo actúo. Y tienes que cambiar todas esas, trabajar muy duro en eso. Tienes que trabajar muy duro en tu matrimonio. ¿Cuántos saben que el matrimonio no es bueno nomás porque te casaste? Bueno, se casó conmigo, lo mejor que hay. No. Tú y tu esposa o tu esposo son egoístas. Son egoístas, somos egoístas. Pensamos en mí, yo. Y somos egoístas. Entonces, para desarrollar un buen matrimonio, tienes que aprender a no ser egoísta. Y es difícil, porque siempre... Ahora, yo voy a amar a mi esposa cuando se porte bien. Pero si se porta mal o hace algo mal, muchacho. No. La Biblia dice que tenemos que vivir con nuestra pareja y amarnos como Cristo nos amó.
Tú eras un pecador y Cristo te siguió amando. Te amó con todo su corazón. Dio su vida por ti. Igual tú en tu matrimonio tienes que amar, aunque no sea, aunque tu pareja parezca un puercoespina, que ay. No, tienes que amar. Y eso es difícil, pero es allí donde tu testimonio se desarrolla. Tus hijos, tienes que entrenar a tus hijos. Mira, tus hijos van a hacer una reflexión de tu vida. Entonces, tú tienes que entrenar a tus hijos, tienes que disciplinarte a ti mismo y entrenarlos a ellos a cómo comportarse. No hay nada peor que ver a un niño haciendo una perreta en una tienda o mal hablado. Y dices, ese es el niño de fulano. Eso trae una reputación a tu vida. ¿Cómo los niños no son así? Lo que tú les entrenas, cómo tú los ayudas. Como te digo, un niño es una reflexión de su hogar. Yo no aprendí a maldecir, a ser violento, perverso, fuera de mi hogar. Te voy a decir la verdad, yo aprendí todo en mi hogar. Lo llevé a un nivel más alto, pero todo eso se encontraba en mi hogar. Entonces, tú tienes que enseñar lo mismo. A mí, una de las cosas que me fastidia mucho es cuando la gente me dice, ay, ¿cómo usted sí es bendecido? Sus hijos le salieron bien. No me salieron nada. Yo los tuve que disciplinar, tuve que invertir tiempo, tuve que hacer muchas cosas para que mis hijos sean lo que son hoy. Gracias a Dios, mis hijos han sido una bendición para nuestras vidas. Han tenido ellos, han sido ejemplares y eso ha causado, miren, cuando mi pastor me anunció, yo anduve pastoreando iglesias por muchos años y en el 2014 o 2015 empecé a evangelizar. Y entonces cuando evangelizas, vas a la conferencia y luego hay una junta de pastores. Y fuimos a Prescott. Había como 500 pastores en esa conferencia. Y entonces, para que la gente te llame y te digan, bueno, pastor Ángel, ven a predicar a mi iglesia. Te tienen que conocer, y si no te conocen, entonces lo que hace el pastor Stevens, o tu pastor, cualquiera que sea, te dice, bueno, se levanta y lo dicen, ¿quién puede hablar algo de alguien? Por decir, ¿quién tiene un buen testimonio de Ángel? Y entonces hablan diferentes pastores que te conocen, conocen tu fama, conocen tu testimonio. Y mi pastor se levantó y habló y dijo, y lo primero que dijo de mi vida, dijo, este es Ángel Ortiz, él ha pastoreado, no dijo, él ha pastoreado, dijo, este es Ángel Ortiz, él está en mi iglesia ahora, todos sus hijos son salvos y están en mi iglesia en ministerio. Ese fue la fama que yo tenía, que mis hijos le servían a Dios. Y eso causó que otra gente en ese lugar, hasta eso, mi pastor dijo otras cosas, y gente que yo no conocía vinieron a donde me dijeron, Ángel, queremos que prediques en mi iglesia. Y me invitaron a diferentes iglesias alrededor del compañerismo. Amén. Entonces era muy importante, mi testimonio fue lo que causó que gente me llamara y fuera a predicar. Y me dieron la oportunidad, muchas iglesias que yo no conocía, somos 2,700, no vas a conocer a todos, y por mi testimonio me invitaban a predicar. Entonces, tienes que hacer crear un buen testimonio, tener un buen matrimonio, un buen hogar, enseñarle a tus hijos. Eso se requiere trabajo. Mira, no vas a ser rico nomás porque eres guapo o estás bonito. No. Tienes que trabajar duro. Tienes que empeñar mucho. Entonces, para agarrar oro y plata, riquezas, se requiere mucho trabajo. Igual, un buen nombre. Tienes que trabajar duro. Tienes que empeñar mucho en tu matrimonio, mucho en tu familia, en tus hijos, en tu carácter. Amén. Tienes que aprender a dominar tu vida. Y es difícil, pero podemos dominar nuestras vidas, podemos dominar nuestro comportamiento, cómo hablamos, cómo pensamos. Tú puedes controlar tus pensamientos. Una de las cosas que yo le digo a la gente cuando dice, ay, pastor, pero yo no puedo dejar de fumar, le digo, es una mentira. Tú puedes dominar tu vida. Y les digo, ¿cuántas veces no has ido
por decir, a un lugar y estás allí, por decir, en una corte o un lugar donde no puedes fumar y te esperas. Dices, te aguantas y dominas tu cuerpo y dices, no, no lo voy a hacer, no voy no voy a fumar. Y lo haces sin problema. Porque dominaste. Dijiste, bueno, no puedo, entonces no lo hago. Igual puedes dominar todo aspecto de tu vida. Cuando tú quieres, lo haces. La cosa es querer. Entonces, si tú dices, yo quiero tener un buen nombre, entonces vas a empezar a dominar tu vida. Vas a empezar a mantenerte. Vas a empezar a hacer las cosas que tienes que hacer. Podemos hacerlo. Y finalmente, haciendo la voluntad de Dios. Una de las cosas que yo he aprendido, que el hacer de la voluntad de Dios, por decir, someterte completamente, no a medias, no 80, 70%, no, 110% comprometido a las cosas de Dios, vas a desarrollar un buen nombre. Vas a recibir mucho respeto, no nomás de cristianos, sino de pecadores. Yo tengo muchos amigos pecadores que respetan lo que yo hago. Mi familia, al principio me echaban, me decían eso, pero ahora, cuando hay un problema, ¿a quién crees que le hablan? A mí, porque tengo 26 años en el Evangelio y respetan, han visto mi testimonio por 26 años y dicen, wow, Ángel sí es verdadero. Y entonces agarras mucho respeto y un buen nombre. Entonces, haz la voluntad de Dios al 100%, no a la mitad, y vas a recibir una bendición. Dice aquí la Escritura, un buen nombre es mejor que riquezas. ¿Por qué? Porque un buen nombre dura más. Y entonces, un buen nombre deja un legado. Ponte a pensar, mi amigo José y el pastor Mecho mueren. A lo honran, lo aman, lo respetan, lo siguen, quieren ser como él, y a este hombre lo detestan. Sus propias familias no pudieron ni suplir la necesidad. Le dije a mi mamá, oye, ¿por qué se enojaron mis primos? A ver, si ellos en verdad se preocupaban tanto, ¿por qué ellos no soltaron el dinero para comprarle una buena caja? ¿Por qué no lo hicieron? Porque es puro show, es pura mentira. Si tú valoras algo, tú vas a invertir. Una cosa, las cosas que yo valoro, yo voy a sacar dinero de donde tenga que sacar para poder hacer lo que tengo que hacer. Estaba pensando de mi hija y está en la universidad y va a haber gastos. Y digo, yo lo voy a conseguir, no importa, yo lo consigo. ¿Y por qué no lo hicieron mis primos? Porque la realidad que no les importaba. Es un buen nombre, deja un legado. Quiero decirte, el pastor Mecho fue honrado, no nomás aquí cuando estaba vivo, sino en su pasar a la eternidad. Fue honrado, amén, dejó tremendo nombre, miles y miles lo aman, lo respetan. La historia va a escribir qué tan grande era este hombre, amén, porque tenía un buen nombre. Dice la Escritura en Eclesiastés 7:1, vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que en el día que se nace. Porque en el día que se muere, ¿qué dejaste? ¿Qué dejaste? Un buen perfume dura un tiempo, pero un buen nombre va a durar una eternidad. Amén. Esto es lo que tengo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.